Hola, bienvenidos a Retro VHS. Estamos aquí con nuestro queridísimo señor De Phantom, experto en el cine de Jean-Claude Van Damme y también en el de Christopher Lee, que hace un pequeñito papel en esta película, del que ya hablaremos. La película es La vida privada de Sherlock Holmes. Está dirigida por Billy Wilder y ya hemos mencionado a Christopher Lee, que hace un pequeño papel, el del hermano de Sherlock. Tenemos también pues a diferentes actores y actrices en el papel de Sherlock Holmes. Está el señor Robert Stephen y Colin Blakely como el doctor Watson. También está haciendo el papel de la chica es Genevieve Page, que es una actriz francesa que algunos la pueden conocer si les gusta el cine clásico porque hace de reina en la película de Charlton Heston del Cid, pues ella es la reina Urraca. Entonces, pues para la época era un reparto, digamos, medianamente conocido, aunque probablemente el más conocido era Christopher Lee. Y antes de darle paso al señor The Phantom para que nos haga un resumen, tengo que contar una cosilla. A ver, a mí esta película me gusta tal como está, pero quizá me hubiera gustado más, no lo sabemos, la versión original, porque esta película iba a durar 1 hora y pico más, porque la idea del señor Billy Wilder, que no solo dirige, sino también escribe, era tener el caso central, que es el del que hablaremos a lo largo de este podcast, y luego 4 historias más anecdóticas donde hablase de, bueno, el título lo dice un poco, la vida privada de Sherlock Holmes, o sea, no es Sherlock Holmes investigando solo, y de ellos 2 se cortaron. Sin el consentimiento de Billy Wilder, se lo hizo el estudio ahí porque no quería una película tan larga, porque tenía miedo de que fuera un fracaso, y entonces él estaba rodando otra película, no pudo quedarse a editarla, y entonces mientras él estaba, aprovecharon y le quitaron 1 hora de película. Y entonces aquí en la película quedan 2, voy a llamarlos casos. El primer caso de la película, que no es un caso en sí, que es una cosa que le pasa a Sherlock Holmes, que lo llaman para una cosa y luego resulta que es otra. Y luego el caso verdadero de la película, del que también hablaremos. Pero hay otros 2 pequeños casos más relacionados quizás con cosas privadas de Sherlock Holmes, que estaban en la película y que se perdieron, que no, porque como el metraje se destruyó, pues nunca ha podido haber un montaje, que es una pena, un montaje del director de Billy Wilder. Pues yo ese DVD en su día lo habría comprado, pero no, se destruyó y entonces quedó lo que quedó. Billy Wilder pues quedó enfadado por lo que le hicieron y tal, luego reconoció que era una de sus películas más elegantes, pero claro, se mosqueó porque le quitaron 1 hora de película tal cual. Aunque lo que le quitaron es, ya digo, esos 2 casos, uno, y ya te dejo Phantom, sí sé porque lo he leído, que venían de vuelta de un caso de no sé dónde, y entonces un señor pasa corriendo en el vagón, se duerme y tras dar unos cuantos paseillos y mirar para allá, pues Sherlock Holmes dice, este hombre no ha hecho nada, lo que pasa es que es un amante que le han pillado infraganti y ha saltado por la ventana y se ha escondido en el tren y se ha quedado dormido, y ahora cuando se ha dado cuenta de que el tren está en marcha y que se va lejos de casa, pues se ha puesto nervioso y se ha puesto a correr. O sea, eran cositas así, pues 2 de ese rollo, que es un poco como el del principio de la película, que ya hablaremos, se cortaron. Luego la productora se equivocó porque la película en su día no tuvo mucho éxito. Luego con el tiempo sí ha tenido más éxito, y se ha convertido en una película de culto, entre las películas de Sherlock Holmes y también de las de Billy Wilder, pero en su día fracasó, o sea que a lo mejor hubiera gustado más con esa hora más, nunca lo sabremos.
cualquier caso, dicho todo esto, ya sí que le doy paso al señor de Phantom para que nos haga una sinopsis sobre la película que hemos visto, la película que quedó. Sí, pues como comentaste, la vida privada de Sherlock Holmes pues trata sobre la historia del propio Holmes y su compañero, el señor Watson, que bueno, se van a ver envueltos en un caso que comenzará con una misteriosa mujer, una chica de origen belga, que aparecerá desorientada en su apartamento. Esta investigación les llevará desde lo que es el Londres victoriano hasta lo más profundo de Escocia, ¿no? Y allí poco a poco irán descubriendo una trama bastante singular y peculiar, porque la verdad no te lo esperes. Es un poco lo que va la película, así sin hacer mucho spoiler de entrada, queda así un poco misterioso, y ahora ya podemos empezar a comentar así un poco qué ha parecido. Yo voy a resaltar en primer lugar que me recordaba al estilo de las películas de la Hammer, un poco. Las actuaciones también. Y sí que es verdad que me llamó la atención lo marcado que estaba el personaje de Sherlock y de señor Watson también, ¿no? Hay momentos en los que se va haciendo investigación, bueno, se va estudiando más lo que es la vida suya, ¿no? Y después también se junta lo que es la comedia. La comedia tiene unos diálogos bastante, pues no sé, desparpajo e irónicos para la época. Yo creo que esta película en su momento no tuvo una gran acogida, pero sí que después mejoró con el paso de los años. Creo que fue así. Sí, porque yo, bueno, creo no, lo dijo el propio Billy Wilder, él lo que intentaba, ya lo dice el título, era hacer como si Sherlock Holmes hubiera sido un detective real del que su amigo, el doctor Watson, hubiera escrito una serie de novelas. Y entonces separar un poco el hombre del mito. Lo dice al principio de la película, usted me pinta más alto, más no sé qué, más. Entonces, claro, es un poco el rollo ese. Sigue siendo un gran detective, o sea, eso no se lo quita, pero claro, la película pues lo trata como si fuera un señor real y entonces le quita un poco de misticismo y de ahí viene también un poco pues el tema del humor, de reírse un poco de tanto de Sherlock Holmes como de Watson. Y de eso va un poco también el, vamos a llamarlo primer caso, perdimos de que podemos hacer algún que otro spoiler, que se presenta una cosa así misteriosa y al final lo que quiere la señora, bueno, voy a dejar al señor de Phantom para que nos cuente lo que quiere esa gran bailarina rusa. Bueno, yo primero me iba a referir a la escena inicial, antes de la bailarina, ¿no? Si me permites. Cuando sale el baúl de Sherlock Holmes, que me recordó bastante a lo de Indiana Jones. Sé que son distintos géneros, pero bueno, aquí en primer lugar ves la pipa, ves sus atuendos, ¿no? Todo lo que manejaba este personaje. Y a mí la verdad eso pues como que le da un aire de mito al hombre. Me pareció peculiar esa entrada. No sé qué opinas tú ahí. Después vamos a lo de la bailarina. Tengo curiosidad por saber qué dices. Hombre, pues le da un toque así, pues bastante interesante porque te presenta el Londres de la época en la que se rodó la película, ya con esos autobuses rojos que siguen siendo hoy en día muy populares, ese banco que entran y ahí abren las cosas como así, como si estuviéramos abriendo pues de un personaje histórico o algo que hubiera existido de verdad. Entonces, esa escena inicial te da mucho, crea mucha expectativa porque te marca un poco el tono de lo que va a venir después. O sea, aquí va a ser una cosa que vamos a intentar desmitificar al personaje. Y la verdad que sí, esa escena inicial eh, me parece muy, muy bien colocada. Sí, y ahora ya podemos comentar, como dijiste antes, la escena esa de la bailarina, porque la bailarina tiene un papel bastante importante en la película, ¿no? Haciendo así un poco de explicación sobre lo que ocurre, es que
ellos son invitados a una función de ballet ruso, ¿no? Con los clásicos bailes imperiales de allí. Y bueno, después del espectáculo, pues la mujer le hace una extraña proposición a Holmes, ¿no? Le dice que quiere que sea el padre de su hijo. Y entonces, pues claro, Sherlock Holmes está un poco nervioso y para salir de la situación, pues le insinúa un poco que es homosexual, ¿no? Y que resulta que Watson es su pareja. Esto, pues bueno, también intenta transmitir a la película un toque de humor, ¿no? Y de, no sé, de sorpresa por momentos y también incomodidad, ¿no? Porque igual es una pregunta que, bueno, él no se la esperaba, ¿no? Que una mujer le diga eso de, padre de mi hijo. Pues nada, no sé, es como una excusa, pero la excusa, la verdad, le valió para escapar de eso. Sí, además es curioso porque eso luego provoca problemas con Watson, que empieza a preguntarle, pero usted... Claro, no, es que yo te lo comentaba fuera de cámaras, que a partir de esa escena, pues bueno, tú te puedes ya hacer ideas en tu cabeza y decir, bueno, no sé si al señor el Sherlock Holmes, pues le gustarán las chicas, no le gustarán las chicas, no sé. Entonces, pues te quedas así un poco jugando con la ambigüedad ahí en ese momento de la película y bueno, la verdad es algo que queda ahí rondando durante la película que está bastante interesante. Sí, la verdad es que sí, eso es interesante. Y he de decir que aquí el señor Wilde no lo ha hecho, digamos, gratuitamente, porque sí es cierto que es una cuestión que, sobre todo entre los lectores de Sherlock Holmes y, bueno, los que hayan visto películas y series, también se han planteado sobre la relación de, porque incluso en la época que era unos hombres de esa, dos hombres solteros de esa edad viviendo solos y tal y cual, no es muy normal, a no ser que pues los dos sean pareja, quiero decirte, y entonces pues sea un poco... Y es una cosa que se ha planteado mucho y hay gente que cree que sí, hay gente que no, y cada uno tiene su opinión. Y entonces Wilder lo único que hace es plantear un poco esa cuestión que mucha gente se ha, digamos, planteado de si Sherlock Holmes era homosexual o no. Yo ahí dejo como Billy Wilder que cada uno crea lo que quiera. Yo siempre he pensado, y esta es mi opinión personal, que quizás Watson fuera un poco bi, aunque a lo mejor él no lo sabía y le gustaran las dos cosas, pero yo creo que Sherlock Holmes, más que homosexual, yo creo que era un poco, por decirlo así, asexual, de que a él las relaciones, que sí, que a lo mejor románticamente pues tenía algún tipo de atracción por Watson, pero lo que es el tema sexual a él no le interesaba mucho, a él le interesaban las cosas del cerebro, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya hay cada uno. Hay gente que lo argumenta ahí muy bien y te defiende que es homosexual y a mí me parece totalmente razonable, pero sí. Pero bueno, yo quería aprovechar para preguntarte, porque aquí hay un actor muy querido de los dos, pero quizá más querido de tu parte, que hace un pequeñito papel en la película, que es el señor Christopher Lee, que ya dije que hace del hermano de Sherlock Holmes. ¿Qué te parece su pequeña pero importante aportación a la película? Bueno, pues la verdad está interesante, ¿no? Es el hermano, uno de los hermanos, ¿no? De los protagonistas. Y bueno, el papel es breve, pero sí que es verdad que es importante la historia, ¿no? Él es un miembro del gobierno británico, ¿no? Que está así como involucrado en la inteligencia militar y, bueno, algunos asuntos secretos de Estado. La película lo retrata como una persona bastante fría y, bueno, yo creo que pragmático también por momentos, ¿no? Me da la sensación. Me llamaba la atención porque la primera aparición suya en la película es en el Diógenes Club, como se pronuncia. Yo no sé si es porque le pusieron ese nombre, pero bueno, ahí me recuerda a un síndrome que hay por ahí. Y en un lugar, además de silencioso, ¿no? Que estaban allí como, no
no sé, llegaban ellos subiendo la escalinata allí y, bueno, no sé, parece como una biblioteca ese lugar, extraño. Pero sí que el hombre, pues vemos que tiene un papel importante, pues porque llegado a un punto, pues resulta que es como un enlace para despistar a los espías, ¿no? Algo así, no sé explicarlo bien, pero a ver, es un papel corto pero interesante, ¿no? Intenta proteger ese proyecto que hay ahí, que no hemos hablado aún de él, pero de alguna manera también es bueno y malo para mí, no sé. Es algo peculiar lo de Christopher Lee. Es muy en su línea hacer un papel ambiguo, sí, como hacen todas las películas. Y lo que tú ves, a mí también me parece de raro porque tú y yo no hemos conocido eso. Seguramente todavía existe alguno, no en Inglaterra, no lo sé. Era el típico club de caballeros, donde los caballeros, los señores de dineros, iban a relajarse de su ajetreada vida porque ni en el trabajo, si es que trabajaban, ni en el hogar podían relajarse. Entonces iban allí a leer el periódico, tomarse un té, si acaso charlas tranquilas con otros señores, todo así muy, muy de caballero y tal. Y entonces es un sitio, la verdad, bastante frívolo y pintoresco. Y sí, bueno, lo de la función que hace, a ver, está claro que trabaja de alguna manera para el gobierno británico y está claro que el Club Diógenes da toda la impresión de que es una tapadera del servicio secreto británico, porque lo dice Sherlock en una parte de la película. Pasa no sé qué en tal sitio y el Club Diógenes manda una expedición de no sé qué. Pasa no sé cuánto en tal sitio y el Club Diógenes casualmente está metido en todos los sitios donde tiene problemas el Imperio Británico, digamos. Entonces, pues, parece una tapadera de el servicio secreto británico de no somos espías, somos unos caballeros que estamos aquí tomando el té, no, vosotros estáis organizando cosas como luego se verá más adelante en la película, pero para pasar un poco para adelante, digamos que una vez que Sherlock y Watson conocen a esta chica que aparece que la habían tirado al agua y tal, que parece que tiene amnesia, que eso despierta mucho el interés de Horn. Pasan una serie de cosas, una serie de investigaciones que va haciendo Sherlock, hasta que eso les lleva a descubrir que el marido de esta señora, que es un ingeniero, está trabajando para algo que no saben muy bien qué es, probablemente en un sitio de Escocia. Y eso les lleva a viajar por Escocia de castillo en castillo porque no saben cuál, para ver cuál podría ser donde podría estar este señor. Y por el camino se encuentran unos monjes muy curiosos. Sí, sí. Cuando iban allí en el tren, ¿no? Me acuerdo yo la escena esta en la que había un hombre con, bueno, los hábitos, ¿no? De unas órdenes monásticas, ¿no? Y que, bueno, que decía, no, no, yo hago voto como de silencio, ¿no? Y pues, el hombre no quería hablar ni nada. Pero hay más cosas extrañas ahí, porque, bueno, abriendo así un poco de spoiler, resulta que Sherlock Holmes llega a un punto que descubre que no existe en realidad la identidad, ¿no? de ese Emil Baladón. Es que se dice así, ¿no? Emil, sí. Bueno, resulta que es una identidad falsa, ¿no? Y después también, pues, el rastro ese que lleva al circo de los enanos, que también me llamó bastante la atención eso la película, porque se muestra así tan explícito el tema de los enanos y, ostras, pues no sé, parece así algo bizarro por momentos. Y bueno, eso también le lleva al punto de que ha sido alguien transportado en un ataúd, porque vemos allí como que hay una especie allí en el cementerio, allí un entierro, ¿no? Es una ceremonia así peculiar. Y bueno, todo se irá hilando hasta llegar a un punto que,
La verdad es que te deja un poco descolocado y con un final muy bueno. Pues Sí, también podríamos hablar del famoso Lago Ness. sí, ya llegaremos ahí, no te preocupes. Yo solo voy a comentar una cosa. Lo del entierro es gracioso, es humor negro, porque entierran en una tumba un ataúd grande y luego al lado dos ataúdes chicos y dicen, y alguien dice, creo que ella, lo han enterrado con dos niños. Y luego cuando abren ahí no son dos niños, son dos enanos porque al parecer los enanos están dentro de este proyecto. Hay que decir que al principio se cita que han desaparecido unos enanos de un circo y no se sabe por qué. Y un poco eso. Si quieres hablamos de lo del lago Ness, pero antes te quiero preguntar sobre el papel de esta chica que conocen Sherlock Holmes y Watson, porque la verdad es que a mí me parece que la actriz lo hace bastante bien, la Gabriel, porque nos tienen engañados spoilers casi toda la película. Sí, como dijiste, la verdad es peculiar porque, bueno, te puedes dar cuenta hacia el final por un momento, pero yo creo que no lo ves venir. Sobre todo porque es una chica desvalida en el sentido de que, bueno, aparece allí de golpe transportada por un cochero, ¿no? De la época. Y claro, tú dices, pues no sé, será víctima de alguna trata de setas o algo, ¿no? Y resulta que, claro, que abriendo spoiler, es un espía. Y entonces, pues eso, bueno, después te chocará al final, tal. Pero yo creo que a ver, es como una mujer que de alguna manera consigue catalizar el conflicto, ¿no? Resulta que te lleva a investigar sobre esa desaparición del esposo, ¿no? Que también resulta ser un engaño. Y bueno, pues también se convierte en lo que es una figura emocional para el propio Sherlock Holmes, ¿no? Porque de alguna manera también es la única chica que consigue tocar su corazón, ¿no? No sé, parece que despierta el sentimiento por lo menos de afecto y algo de amistad también. No sé, es un símbolo en la vida de él. Y después también tiene el elemento trágico, ¿no? Porque eso termina en traición y pérdida, al final. Pues entonces es muy importante su personaje en la película. Sí, hay una atracción entre Sherlock, por parte de Sherlock con esta chica, sí. La verdad que sí, a mí también me gusta mucho el personaje que hace y me parece muy interesante. Y ya pasamos a lo que el señor de Phantom creo que está deseando hablar de esta película, porque claro, acaban en el lago Ness y evidentemente no se puede ir uno al lago Ness y no citar a su habitante más famoso, que es por supuesto el monstruo, con el que, spoiler, de hecho tienen a lo mejor algún encuentro no deseado nuestro protagonista. Pero eso yo ya lo dejo ahí por si Phantom quiere comentar algo, porque no lo he dicho, pero aparte de en Christopher Lee, es experto en monstruos en lagos. Sí, a ver, lo del lago Ness siempre fue algo que la verdad pues le sirvió a la propia Escocia para atraer a un montón de turistas, porque veíamos las fotografías en blanco y negro con una especie así de, pues no sé, de dinosaurio que parecía que salía del agua, ¿no? Y siempre se mitificó como que estaba allí y tal, que igual está, quién sabe. Pero en la película nos lo presentan como lo que dije que era, pero resulta que es parte del submarino este, experimental, ¿no? Que, bueno, está cubierto con esa estructura que simula la forma del monstruo, ¿no? El disfraz está como diseñado para evitar lo que es la detención por parte de los espías extranjeros, ¿no? Porque en esa época era bastante importante la carrera que tenían
los países, ¿no? Entre ellos, a ver quién se llevaba la tecnología y tal. Pero entonces, pues una tecnología avanzada secreta, ¿no? Del gobierno británico que intenta proteger. Me pareció bastante peculiar, sobre todo cómo aparece en la escena, que vemos al propio Watson que empieza a gritar allí desde la barca, ¡ay, Dios mío, el monstruo, el monstruo! Y vemos el monstruo que se va acercándose, que es de cartón. Bueno, no sé, una cosa así peculiar. A mí, la verdad, no me lo esperaba tampoco sobre la película. Es algo muy peculiar lo del lagonés que lo mostraran así, con el tema del submarino. Sí, hombre, ¿quién iba a sospechar en el lago Ness, pues del monstruo? Pues eso haría que la gente quizás no investigara otras cosas. Así que como idea me parece muy brillante, pero claro, Watson en aquel momento, pues seguramente del susto, pues no se paró a mirar que en realidad no parecía un monstruo de verdad, sino una cosa así fabricada. Pero bueno, es comprensible. Entonces, pues la verdad es que el secreto está muy bien guardado y me parece bien cómo nos van llevando hasta ahí, hasta esa sorpresa final. Bueno, esta sorpresa y luego la sorpresa final en la cual pues ya Sherlock Holmes pues se tiene que confrontar con esta chica, spoiler, que ya hemos dicho por la que siente una cierta atracción, pero claro, ha traicionado a su país y entonces, claro, no le queda otra cosa que entregarla, pero aún así se ve que hay algún sentimiento, aunque sea un sentimiento romántico, pero algún sentimiento hay. Y entonces, pues, yo, si quieres y no quieres añadir nada más, si quieres pasamos a las conclusiones y a las notas. Te dejo que empieces tú. Bueno, pues a mí la verdad me gustó bastante la película. Le voy a dar un notable bastante alto, voy a dar un 7,5, 7,75, ¿no? No me parece la típica historia de misterio clásica, ¿no? Aquí, pues, el director consigue enfocarse más en mostrar al Sherlock Holmes más humano, con más inseguridades, diferentes emociones, ¿no? En resumidas cuentas, que lo vemos más vulnerable, a diferencia de en otras películas. Me gusta que se pinta con más lógica en ese sentido, ¿no? Entonces, y la atmósfera me parece muy original, también la relación que tiene con el personaje, con la chica, con Gabriel Baladón, pues le da un toque profundo, también triste, melancólico, ¿no? Es interesante. Y bueno, pues también la curiosidad del lagonés, algunas escenas bizarras también que hay por ahí, ¿no? O el tabaco por ahí que no mencionamos, pero peculiar también. Pues entonces me parece una película que le da pues a la saga, a las películas de Sherlock Holmes, frescura, ¿no? Y un enfoque distinto. Es una película que si buscas igual ver un misterio más tradicional, ¿no? Pues no te va a encajar tanto, pero si buscas así algo más innovador, yo creo que sí. Entonces yo le voy a dar un 7,5, pues es interesante de ver y recomendable, la verdad. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Yo le voy a dar un poquito más, le voy a dar un 8. Me gusta la película porque te plantea, como ya he dicho, Sherlock Holmes si fuera un personaje real, ¿no? Separado del mito de las novelas de ese fabuloso detective. Te lo presenta como alguien más humano, también su relación con el Dr. Watson. También se atreve a hacer lo que otras películas no han hecho ni en el pasado ni ahora en el presente, de plantear la pregunta que ya dije que mucha gente se hizo, pero que ojo que no pasa nada, que nosotros respetamos a todo el mundo. Pero es una pregunta que uno se hace de, pero estos señores son pareja y no nos hemos enterado, o por qué viven juntos ya con tantos años. Entonces, pues me parece valiente que se haga esa pregunta
Y además que ya digo que la película no es del 2025, la película es del 75, con lo cual me parece más valiente todavía que se haga en esa época. Y luego me gusta también porque tiene mucho humor. Tú has hablado un poco así de la escena frívola del humo. Yo aprovecharé para comentar, antes de despedirnos, el papel que hace de la reina Victoria, que aparece ahí un poco, y poco más o menos que se ríen de ella. O sea, es un personaje un poco ridículo, la verdad, pero bueno, es parte del humor de la película. Así que con todo eso, 7,5, 8, pues la verdad que le queda una nota alta. Y si no la habéis visto, la recomendamos. Está en plataformas. O si no, seguramente que la podréis encontrar ahí. No sé si habrá en formato físico. Eso ya el señor de Phantom nos puede Sí, decir. hay muchas ediciones de todos los países. Sí, sí. Pues ahí tenéis formato físico en plataformas y os la recomendamos como cualquier película de Billy Wilder, pero esta especialmente porque se sale un poco de lo típico que nos tiene acostumbrado Billy Wilder. Así que con esto pues nos despedimos hasta la próxima y esperamos que hayáis disfrutado con nosotros. Adiós.